Buenos días, gracias Valentín. Lo que haré será presentar algunos de los resultados que hemos obtenido en la sección departamental de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Madrid, en la que llevamos desde hace unos años trabajando en la tecnología de membranas aplicada a bioreactores, y más centrados sobre todo en el control del ensuciamiento. Los bioreactores de membrana, aquella tecnología que emergió hace más de una década como un sistema emergente, hoy por hoy es una tecnología ampliamente utilizada, apoyada por unos, criticada por otros, pero lo que sí es cierto es que aún existen algunas limitaciones, y una de las más importantes es el control del ensuciamiento, diferentes tipos de ensuciamiento que hemos detectado en las membranas durante estos años de experiencia a escala industrial. Esto conlleva problemas operacionales, además del aumento en los costes de operación, asociados principalmente a la aireación. En algunas de las tecnologías llega a suponer más de un 70% del coste de operación de aireación para el control del ensuciamiento. El ensuciamiento está básicamente determinado por 4 bloques de características. Uno serían las características de la alimentación, del agua residual tratada. Otra las características de la biomasa, del licor mezcla, cómo estemos operando el reactor, también hemos visto que va a determinar la velocidad de ensuciamiento, y los módulos y las características de las membranas también van a determinar en gran medida la velocidad a la que éstas se van a ensuciar. Se han desarrollado diferentes estrategias para el control del ensuciamiento, como puede ser operar por debajo del flujo crítico, control mediante aireación, relajación de las membranas, el retrolavado o la limpieza química. Lo que proponemos con este estudio es la utilización de carbón activo en lo que se denomina los MBR-PAC. Ya se sabe, se ha demostrado con diversos estudios que la adición de carbón activo puede ser una alternativa para el control del ensuciamiento, debido a que el carbón activo presenta una alta capacidad de absorción tanto para los exopolisacáridos solubles como los productos microbianos. Nos estamos refiriendo sobre todo a proteínas y carbohidratos. Además, mejora mucho la estructura de los agregados, de los flóculos, de la biomasa, lo cual mejora la filtrabilidad del licor mezcla, y a la postre presenta alta capacidad de absorción de compuestos tóxicos, que puede ser interesante tanto en aguas residuales industriales como en aguas residuales urbanas, y lo que intentamos es eliminar compuestos de emergente preocupación. La limitación para la aplicación del carbón activo viene dada por el elevado coste. Entonces, lo que se está intentando es desarrollar nuevos materiales absorbentes de tipo carbonoso que estén ampliamente disponibles, que sean más económicos, que se puedan obtener de una forma práctica y tengan una elevada eficacia. Para ello se han utilizado diferentes materiales, la mayoría de ellos residuos de diferentes industrias y procesos industriales. Y lo que planteamos con este estudio es la utilización del fango de depuradora, que estamos probando en las depuradoras, para obtener el carbón activo directamente en el mismo sitio en el que deberíamos aplicarlo, ¿no? Esto lo estamos intentando hacer además a bajo coste. Es un residuo que se está produciendo en grandes cantidades, además de una forma creciente, y cuyos usos, regulados por el Plan Nacional de Fangos de Depuradora, están prácticamente colmatados. Hay diferentes vías de preparación de carbón activo. Por la que nos hemos decantado es una vía de preparación económica, con una activación física, utilizando aire como agente activante, en condiciones suaves de operación. Logramos desarrollar una colaboración con una industria cosmética en el que esas aguas residuales se caracterizaron, se vieron que tienen una alta carga orgánica, presencia de productos farmacéuticos y de cuidado personal, y además un agua con una biodegradabilidad bastante grande. La línea de tratamiento para estas aguas suele consistir en un pretratamiento físico-químico y después un sistema biológico. Por aquel entonces tenían un reactor secuencial discontinuo, y lo que intentamos fue plantear la instalación de un MBR que permitiese además la reutilización de las aguas. El objetivo, por tanto, de estos años de estudio era ver si realmente el MBR-PAC con carbón activo permite reducir el ensuciamiento de las membranas, y en este caso, objetivos más puntuales era ver si el MBR puede aplicarse al tratamiento de aguas cosméticas, ver la capacidad de absorción que tiene el carbón activo de los productos solubles microbianos, tanto el carbón activo comercial como el que preparamos a partir de los biosólidos de depuradora, caracterizar las capas de ensuciamiento. Eso es una técnica que utilizamos para las autopsias de las membranas, cuando nos llegan las membranas sucias a la universidad, y también analizar las propiedades del cultivo del licor mezcla de los MBRs. Estas son las características del agua residual que tratamos, tanto el agua residual bruta
como posteriormente a la coagulación-floculación, en la que obteníamos pues, una reducción significativa tanto del adecuo como los óleos de suspensión y aceites y grasas, que era un problema en concreto para estas aguas. Utilizamos sistemas experimentales a escala laboratorio que nos ayudarían luego posteriormente a llevar los resultados al full scale, al reactor a escala industrial que terminó instalándose. Intentamos respetar la configuración que se utiliza a nivel industrial y estas son las condiciones de operación. Es un agua, además, cabe destacar que es insuficiente en nitrógeno y fósforo, hay que añadirlo externamente. Utilizamos membranas de placa plana, en este caso de microfiltración, y sometemos las membranas a diferentes tests. Uno de ellos es el del flujo crítico, que si bien no nos da un valor absoluto que podamos luego utilizar en la escala industrial, sí que nos sirve muy bien para comparar diferentes configuraciones y analizar si mejora o no la filtrabilidad. Otra de las técnicas que utilizamos para las autopsias de membranas es desarrollada en colaboración con una universidad australiana, es la extracción selectiva de las capas de ensuciamiento generadas en las membranas durante la operación. Lo que hacemos, lo que consiste este método es ensuciar las membranas operando a un flujo crítico elevado y a partir de ahí vamos extrayendo selectivamente cada una de las capas. En este caso, una vez extraídas las capas, analizaremos tanto el contenido de materia orgánica, proteínas, carbohidratos y sólidos que tenemos en cada una de las capas. Para ello, lo que vamos es sometiendo a las membranas a diferente presión de extracción de estas capas de ensuciamiento. Finalmente, podemos relacionar cada una de las capas extraídas con la pérdida de permeabilidad de la membrana o con la resistencia de cada una de ellas. Vamos, por tanto, recuperando la presión transmembrana después de cada una de las etapas hasta alcanzar la presión inicial, la resistencia intrínseca de la membrana, en el caso de que no haya un fouling irreversible. Así pudimos detectar 4 grandes capas, una capa inestable, una fácilmente reversible, una difícilmente reversible y una irreversible. Esta técnica la podemos utilizar para analizar la evolución del ensuciamiento y así podemos detectar qué capas se nos han generado en cada uno de los momentos de la evolución del ensuciamiento. El proceso de preparación del carbón activo con los biosólidos es un sistema sencillo, comienza simplemente con un lavado secado, posteriormente, una vez obtenidos esos biosólidos secos, los sometemos a una molienda y tamizado y a partir de ahí, con un protocolo desarrollado y patentado, con una doble etapa de carbonización y de activación con aire, obtenemos el carbón activo. Este carbón activo se caracteriza por un desarrollo poroso de unos 300 metros cuadrados por gramo. Este material lo comparamos con un carbón activo comercial que tenía una porosidad de 840 metros cuadrados por gramo. Bien, si comenzamos ya con los resultados obtenidos, lo primero era saber si la tecnología MBR se adaptaba bien a las aguas residuales que intentábamos estudiar. En la tabla de abajo se resumen las eficacias obtenidas. Como pueden verse, la materia orgánica se eliminó por encima del 95% y los sólidos en suspensión prácticamente se eliminaron completamente. Las aguas residuales, de hecho, el efluente resultante, el permeado resultante, se puede utilizar, reutilizar para diferentes usos según el Real Decreto de Reutilización. Sin embargo, las características del licor mezcla no eran muy buenas. Teníamos presencia de muchas bacterias filamentosas, además los flóculos eran bastante pequeños, por debajo de 15 micras, lo cual dificultaba la filtrabilidad después de un tiempo de operación. Analizamos el flujo crítico, era un flujo bastante bajo, de 8 litros metro cuadrado hora, 8 LMHs, y lo que intentamos fue analizar justamente a ese flujo crítico cómo era la evolución del ensuciamiento durante un periodo más largo, de en torno a 3 días, y analizar cómo iba desarrollándose el fouling sobre las capas. Otra de las posibles causas del ensuciamiento fue la alta concentración que detectamos de carbohidratos y de proteínas en el licor mezcla, y a partir de ahí analizamos, como decía, la evolución del ensuciamiento. Inicialmente este es el aspecto que tenía la membrana, con los poros totalmente limpios, y a partir de ahí la estructura también de bicapa estaba también libre de sólidos, y a partir de ahí lo que empezamos a detectar es que el tamaño de poro empezaba a reducirse, la presión empezaba a incrementarse, ya empezábamos a ver algo de colonias microbiológicas, y a partir de ahí el ensuciamiento fue taponando los poros, creciendo más la capa de ensuciamiento, sobre todo de tipo biológico, y llegó un momento en el que detectamos que la presión empezaba a incrementarse y era debido a la presencia de esta capa que ven aquí a la derecha, que es la capa de gel. Si continuamos la filtración, empezaba ya a detectarse pequeñas fracciones de torta, que al continuar el tiempo de operación fue comenzando a ser más y más densa. Por lo tanto, se establecen 3 puntos dentro del desarrollo del ensuciamiento importantes. Fue el comienzo, el desarrollo de la capa de gel
y el desarrollo de la capa de torta externa. Analizamos la resistencia a la filtrabilidad de cada una de las capas extraídas y lo que vemos es que al comienzo del ensuciamiento la resistencia está esencialmente relacionada con la capa inestable externa. Esta es fácilmente eliminable mediante el flujo cruzado o mediante aireación. Durante la etapa de generación de la capa de gel ya se desarrollan otro tipo de capas en las que ya es necesario un retrolavado o una limpieza química. Y por último, si el fouling ya alcanzamos el desarrollo de una capa de torta externa importante, sería necesaria la utilización de diferentes estrategias para poder controlarlo. Esta capa inestable es fácil de eliminar, podemos de hecho optimizar tanto la aireación como la relajación y ahora hay pues nuevas estrategias, lo que se denomina aireación y relajación cíclica, que permite reducir mucho la demanda específica de aire. Bien, comparamos el MBR convencional con los otros dos MBR, los que habíamos añadido carbón activo comercial y el carbón activo preparado, y respecto a las eficacias de eliminación no vimos diferencia. El MBR per se convencional era suficiente para alcanzar buenas eficacias de eliminación. Donde sí vimos diferencia es en este test, en el que fuimos aumentando el flujo de permeado y vimos cómo iba aumentando la presión transmembrana. La línea verde es cómo aumentó la presión transmembrana en el caso del MBR convencional, la línea azul es para el MBR con carbón activo comercial y la línea morada en aquel que habíamos añadido los carbones activos preparados a partir de los biosólidos. Como ven, el aumento de la presión transmembrana pudo reducirse mucho con la adición de carbones activos. No llegamos a la situación esta, en el que aquí tienen la foto de la membrana, en la operación del MBR convencional, en ninguno de los casos. Esto permite aumentar el flujo crítico en un 25%. Esto se traduce en que aumentamos el flujo de permeado en un 25% o reducimos las necesidades de área de membrana en un 25%. Posteriormente hicimos un ensayo a larga duración de filtración durante 10 días, en el que observamos la línea naranja sería el aumento de presión en el convencional, el MBR convencional. En la línea azul es en el caso que habíamos añadido el carbón activo comercial. La tendencia de presión es prácticamente la misma, pero lo que sí obtenemos es retrasar la aparición del ensuciamiento, la aparición de esa primera capa irreversible. Y en el caso de añadir los carbones activos obtenidos a partir de biosólidos, no observamos ensuciamiento de las membranas. La siguiente cuestión era preguntarse por qué observamos esta diferencia. Entonces empezamos a analizar cuál era la capacidad de absorción de ambos materiales, de los dos carbones activos, para retener carbohidratos y proteínas. La capacidad de absorción era en ambos casos bastante elevada, sobre todo en el caso de las proteínas, que se van a alcanzar capacidad de absorción de hasta unos 700 miligramos por gramo. Pero la capacidad de absorción era similar en ambos casos, lo cual nos explicaba que por qué en el caso de los carbones activos preparados esto había funcionado mejor. Analizamos después la reversibilidad en la absorción de estos carbohidratos y proteínas. Si somos capaces de revertir la absorción, estaríamos teniendo el carbón activo durante más tiempo, la superficie del carbón activo durante más tiempo disponible para la absorción. Entonces, en el caso de los carbohidratos, vimos que la mayor parte de la fracción de lo que se había absorbido se absorbe de una forma irreversible. En el caso de las proteínas sí que hay una fracción, que es la parte del sector azul, sí que hay una fracción más importante que es reversible. Y sobre todo, en el caso de los biosólidos, la capacidad de reversibilidad es el doble que la capacidad de reversibilidad en un carbón activo comercial. Vimos que en ambos casos la concentración de proteínas y carbohidratos se reduce en un 50 o 60%, lo cual podría explicar también en parte la reducción del ensuciamiento. También las características del tamaño de agregado de los agregados microbianos eran mayores en el caso del carbón activo, en el caso de añadir carbón activo. Pasamos de un tamaño medio de flóculo de menos de 15 micras a más de 30 micras, lo cual mejora la filtrabilidad. Analizamos cómo era el proceso de colonización del carbón activo añadido y en el caso del carbón activo comercial la colonización fue más rápida, ya al mes teníamos todo el carbón activo colonizado. En el caso del carbón activo preparado a partir de biosólidos fue necesario 2 meses hasta colonizar el carbón activo, pero al final en ambos casos el carbón activo terminó colonizándose. Para el MBR que operamos con los carbones obtenidos a partir de biosólidos de depuradora, observamos de visu, ahí lo tienen marcado con círculos rojos, estos macroagregados que llegaban a ser de 2 centímetros. Una cosa importante es la estabilidad mecánica que luego tienen estos agregados. Entonces sometimos los 3 licores mezcla de los 3 MBR a un estrés hidrodinámico mediante agitación rápida. En el caso del convencional, después del estrés hidrodinámico, vimos que el flujo crítico descendía un 25%.
debido esencialmente a la desorción de EPS y SMPs al medio. En el caso de los dos carbones activos, de los MBR con los dos carbones activos, no se observó ninguna diferencia en el flujo crítico, con lo cual la estabilidad mecánica de los agregados formados era muy elevada. Después del ensayo de larga duración, de filtrabilidad, analizamos la resistencia. Aquí tienen las columnas de cómo se distribuía la resistencia a la filtrabilidad de cada una de las capas. En ambos casos, para el convencional, desde el primer grupo de barras, como ya he comentado antes, la mayor resistencia viene por esa capa inestable externa, y observamos exactamente lo mismo cuando añadimos carbón activo, pero las dos capas fácilmente reversibles e difícilmente reversibles, se redujeron muchísimo cuando añadimos el carbón activo. Esa capa irreversible suele estar asociada a la presencia de SMPs de un tamaño pequeño, sobre todo por debajo de una micra. Entonces nos centramos en analizar cuáles eran los proteínas y carbohidratos que habíamos retenido sobre las membranas. Analizamos su fraccionamiento molecular, sobre todo centrándonos mucho en aquella fracción menor de una micra. Como decía, suelen causar el fouling irreversible. Entonces observamos que en los carbohidratos, en el caso de los carbohidratos, el 85% de los carbohidratos era menor de una micra cuando estamos operando un convencional, un MBR convencional, y reducimos esta fracción de partículas de carbohidratos menor de una micra al añadir los carbones activos. Fue todavía más notable la diferencia en el caso de las proteínas, en el que de ser un 94% estas proteínas pequeñas que detectábamos en las membranas, absorbidas sobre las membranas, a reducirse a un 41% en el caso de añadir carbón activo a partir de biosólidos. Esto parece estar relacionado, podría estar relacionado, con una diferente selectividad en la absorción de esas partículas pequeñas en nuestro carbón activo. Entonces analizamos qué se había retenido sobre el carbón activo que teníamos en los MBR, centrándonos de nuevo en esa fracción pequeña de partículas. No observamos diferencias significativas en el caso de los carbohidratos, más o menos presentan el mismo porcentaje en el carbón comercial y en el carbón preparado, pero sí observamos que la capacidad de absorción de los carbones activos obtenidos a partir de los biosólidos presenta como una mayor selectividad para esas partículas de menor tamaño. Esto puede hacer, claro, evidentemente, que se presenten menos partículas de estas en nuestra membrana, por tanto, menor fouling de tipo irreversible. Entonces, ya como conclusiones finales de los estudios realizados durante estos 2 años, podemos decir que el MBR PAC puede ser una solución parcial al control del ensuciamiento, al menos mitigarlo. Podemos decir también que el protocolo desarrollado para obtener carbón activo a partir de biosólidos de depuradora, un protocolo sencillo que supone una producción de carbón activo a un coste de en torno a unos 32-33 céntimos el kilo, puede suponer una vía nueva de valorización, por un lado una vía nueva de valorización de los biosólidos y por otro una estrategia nueva o emergente para el control del ensuciamiento. El por qué estos materiales presentan una buena eficacia del control del ensuciamiento parece estar relacionada con una elevada capacidad de absorción tanto de carbohidratos como de proteínas, a la formación de grandes agregados en el licor mezcla, que mejorará la filtrabilidad o la permeabilidad del licor mezcla, a una elevada selectividad para retener partículas pequeñas de esos productos microbianos solubles y además una elevada regenerabilidad del carbón activo que permitirá que la capacidad de absorción de este carbón activo se prolongue en el tiempo. Bueno, pues todo esto es por mi parte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Víctor. Vamos a hacer un cambio respecto a lo que estuvimos haciendo ayer y entonces lo que vamos a hacer es turno de preguntas después de cada una de las presentaciones. Entonces, si hay alguna pregunta para esta exposición de Víctor Monsalvo, pues Víctor está en esta exposición. Hola, Víctor. Me ha parecido entender que una de las razones que explica la menor disminución en el incremento de la presión transmembrana al utilizar el carbón activo era la reversibilidad en la absorción de las proteínas y los carbohidratos. Pero se me escapa un poco cómo puede funcionar eso, porque si al final lo que encontramos es que esos sólidos se desorben y por tanto vuelven al licor mezcla, en principio
volverían a tener la capacidad de ensuciar las membranas porque no están retenidos en el carbono activo. Con lo cual se me escapa un poco el mecanismo. Sí, gracias Sergi. A ver, por un lado, lo que intentamos es disminuir las dosis de carbono activo añadido. Entonces, si tenemos que disminuir la cantidad de carbono activo añadido, estaremos reduciendo los costes de operación. Y por otro lado, lo que estamos haciendo es, una vez se absorben los SMP sobre el carbono activo, el biofilm generado en el carbono activo será capaz de degradar parte de esos carbohidratos y proteínas. Aquellos que no se hayan degradado, claro, al meter el carbono activo, el tiempo de residencia que van a estar carbohidratos y proteínas en el interior del MBR va a ser mayor. Van a tener más tiempo la biomasa para degradar estos compuestos. Aquellos que no seamos capaces de degradar serán los que terminan el licor mezcla. Desde luego la concentración, la que detectamos en la fracción soluble, se ha reducido en un 50 o 60%. ¿Vale? Si somos capaces de con el carbono activo comercial se disolven de forma irreversible. Ese carbono activo, aquella fracción de carbohidratos y proteínas que no sea biodegradable, se va a absorber de forma irreversible y ese área de carbono activo no volverá a estar disponible. Sin embargo, si es reversible, aquello que no es biodegradable, ¿vale?, tendremos de nuevo superficie disponible para absorber más SMPs. Hola, soy Paula Rivas de la Universidad Complutense y te quería preguntar, porque no me ha quedado muy claro exactamente, primero, ¿cómo diferenciáis cada una de las capas de ensuciamiento, que pues, es como así un poco rápido, y luego qué caracterización hacéis sobre cada una de ellas? Porque no sé si lo hacéis de forma independiente o sobre la membrana total y un poco. Sí, el protocolo es muy rápido. Lo que hacemos es instalar las membranas y dejarlas operar hasta subir muchísimo la presión transmembrana, de tal manera que hayamos dado tiempo a generar todas las capas de ensuciamiento posibles. A partir de ahí, con esa membrana sucia, lo que haremos es someterla a diferentes protocolos para ir extrayendo capas. Entonces, el primero simplemente hacemos un mojado de la membrana, lo que estaría simulando sería como un flujo cruzado. Después hacemos una agitación, y esa capa extraída la analizamos de forma separada. Analizamos el contenido de materia orgánica, los sólidos en suspensión y también carbohidratos y proteínas. Una vez retirada esa capa, sometemos a la membrana al test de permeabilidad del agua limpia, de tal manera que vemos cómo ha reducido la presión transmembrana. Esa membrana la sometemos de nuevo a otro proceso de extracción, en este caso por agitación. Lo que estamos es emulando la vibración que tienen las membranas dentro del MBR. Extraeríamos una nueva capa, caracterizaríamos la capa extraída y volveríamos a medir test de permeabilidad del agua limpia. De tal manera que después de cada una de las capas vamos a ir reduciendo la presión transmembrana y caracterizando las capas extraídas de forma separada. ¿Alguna otra pregunta? El protocolo es útil sobre todo para hacer autopsias de membrana que estén en operación, como no sea, para intentar saber la historia de ese ensuciamiento. Buenos días, gracias por tu ponencia, Fernando Ortega. Tiene una pregunta, ¿tenéis alguna orientación para nosotros en cuanto a dosificación del carbono activo comercial como del carbono activo por biosólidos? ¿En cuanto a qué, perdón? Dosificación, sea la misma, sea diferente, ¿qué valores habéis? Sí, lo más habitual, lo que ya se ha estudiado es que si trabajamos con una concentración en el licor mezcla de, pongamos 10 gramos litro más menos 2 gramos litro, la dosis que parece óptima es ronda el gramo por litro. Y en ambos casos, en los dos MBRs, tanto con carbono activo comercial como el carbono activo obtenido a partir de biosólidos, utilizamos la misma dosis, el gramo por litro. Además se hizo una adición puntual, no se repuso el carbono activo durante los 4 meses de operación de los MBR, no se repuso, solamente lo poco que extraíamos para análisis. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias por tu presentación, Víctor. Soy Rubén Rey, de Ciencia de Aqualia. Quería preguntarte, porque para mí esta posibilidad de combinar carbono activo y membranas siempre me ha parecido muy interesante, pero sobre todo lo que nos decías, por el tema de los biocontaminantes. Ahí es donde se han visto resultados espectaculares.
Y siempre veía el tema del ensuciamiento como algo más secundario. Y tienes la visión opuesta. Mi duda es, el mecanismo principal que nos explicas es el tema de la absorción de biopolímeros. Pero también había oído que el tema de la cizalladura, de que puede provocar el carbón sobre la superficie de la membrana, por una parte, contribuiría a mitigar ese ensuciamiento, pero también podría afectar a su durabilidad. Entonces quería saber estos estudios qué tiempo han tenido de operación y si piensas que las membranas pueden operarse durante mucho tiempo con esto. Porque al final, cuando nos metemos en lo que activa las membranas, siempre nos preocupamos de evitar y filtrar, evitar material sólido, pero este carbón me preocupa en ese aspecto. Bueno, la operación de estos MBRs fue en torno a 4 meses, estuvieron operando. Era un estudio previo a la puesta en marcha de un MBR a escala industrial. Es cierto que es otra de los mecanismos por lo que la adición del carbón activo va a eliminar la capa de ensuciamiento, esa fuerza de cizalladura. Sin embargo, no en lo que nosotros hemos observado, y estudios también que se han hecho fuera de la sección, lo que se ha observado es que no provoca el daños en la membrana. El carbón activo, la colonización es muy rápida. Entonces no vamos a tener una partícula sólida per se, sino que va a ser como un agregado. Está acolchonado, digamos, por ese biofilm que se genera. Por eso nos preocupaba también que la colonización fuese rápida durante la puesta en marcha. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues pasamos ya. Gracias, Víctor.